Muy buenas noches, qué bueno saludarlos, mi querido Edwin. Buenas noches, gracias por estar atentos a la transmisión. Les bendigo y les saludo desde ya. Estamos listos para continuar con nuestro estudio del avivamiento y quisiera conocer su apreciación acerca de esto, si les está bendiciendo, si están aprendiendo, si hay alguna duda de lo que hemos hablado, si quisieran ustedes que tocáramos algún tópico que tal vez se me pasa por alto. Así que son bienvenidos sus comentarios a través de esta vía y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Ya tenemos varios conectados acá. Los voy a leer rápidamente. Edwin, buenas noches. María Eugenia Porras también ya está conectada. Muy buenas noches. Vanessa Ramírez también ya está lista para el estudio de hoy. Lucky y Eddie Sáenz también ya están por acá. Bienvenidos, amados. Patti también, muy buenas noches. Bienvenida. Nos dan la bienvenida a nuestras hermanas. Carola Arriola también ya está por acá. Carolina también, bienvenida, muy buenas noches, qué bueno saludarte. Loida, también ya estás conectada, qué bueno, bienvenida, buenas noches. Nuestra hermana Liz también, ya está por acá. Liz, buenas noches, qué gusto saludarte. María Luisa Noriega, ya habíamos saludado a María Luisa, qué bueno verles por acá. Nuestra hermana Mary Romero también nos saluda desde Los Ángeles y qué bueno que ya estemos listos para nuestro estudio de hoy. Amén, tenemos mucho que compartir, mucha información y queremos redimir el tiempo. Así que ya vemos un bonito grupo por acá. Vamos a hacer una oración y que el Señor nos auxilie a mí para compartir y a ustedes para poder recibir con gozo la palabra del Señor. Amén. Les voy a invitar que cerremos nuestros ojos. Padre bendito, te damos gracias por cada una de tus bendiciones, gracias por tu presencia, por tu cuidado, por tu ternura en nosotros. Gracias, Señor, porque tú haces siempre tu voluntad. Te honramos por eso, Señor. Estamos seguros sabiendo que tú no haces lo que nosotros queremos, sino haces lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te bendecimos, bendigo a cada uno de mis hermanos presentes en esta noche, Señor. Bendice su casa, su familia, sus generaciones, sus finanzas, su salud, Señor. Te ruego por aquellas familias que están pasando por un duelo, por la pérdida de algún ser amado, Señor. Te ruego que traigas consuelo a sus corazones, Señor, que traigas esperanza, que contestes las preguntas, Señor, que hay en sus vidas con respecto, Señor, a lo que ha acontecido y que puedas traer paz. Señor, por la familia Pineda te pedimos, Señor, para que la levantes, las bendigas, son siervos tuyos, Señor, que necesitan hoy más que nunca tu consuelo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Ok, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Estamos estudiando el avivamiento postrero, esto que estamos esperando para o que antecede a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hemos estado tocando algunos temas importantes acá, y vimos la semana pasada, nos enfocamos en Éxodo capítulo 34 y estuvimos viendo algunos versos del capítulo 20 de Éxodo, esta experiencia que el pueblo de Israel tuvo al comienzo de su caminata por el desierto. Ahí el Señor específicamente, capítulo 19, 20 en adelante, el Señor se manifiesta, les revela su corazón, les da su ley, su instrucción, para que pudiesen continuar con el viaje y pudiesen salir victoriosos de este desierto 40 años después.
Y estuvimos hablando específicamente de estos tres grupos que vemos acá: el pueblo, la mayoría, aquellos que no querían escuchar a Dios, sino que fueron con Moisés y le dijeron: Moisés, escucha tú a Dios y nos hablas, nos dices qué dice Dios, porque nosotros no estamos dispuestos a escucharle, porque todo aquel que oye a Dios se muere. Y estuvimos hablando un poquito acerca de este entendimiento que tiene la gente, o que tienen los cristianos, que no han pasado aún de el atrio al lugar santo. Son regularmente gente recién convertida, aunque no todos. Lastimosamente hay gente de muchos años en el evangelio que aún permanece en el atrio, y esto significa que aún la revelación que ellos tienen de Dios es bastante básica, y no estamos ufanándonos para nada de lo que Dios nos ha dado, y yo creo que me falta bastante, y se los digo sinceramente, me considero un neófito en la palabra, me considero un hombre bastante inmaduro en algunas áreas, y estoy consciente de todo aquello que le debo presentar al Señor y ofrendar al Señor y sacrificar al Señor para poder manifestar más de Él en mi vida. Pero pues si vamos a las escrituras, vemos que los cristianos de atrio son aquellos que reciben una revelación natural. Vemos que en el atrio la luz que iluminaba el atrio era la luz natural del sol. La luz que iluminaba el lugar santo era el candelabro, que es una figura de la palabra, y la luz que iluminaba el lugar santísimo era la gloria de Dios. Y esto nos habla de las tres diferentes estaturas, de las tres formas en que Dios ilumina nuestra vida. En el atrio, en el atrio hay una revelación natural. Regularmente la gente de atrio, cuando lee las escrituras, lo ve todo natural. Cuando Dios habla en las escrituras de bendición, la gente de atrio, que es salva, y no estamos menospreciando a la gente de atrio, porque en algunas áreas nosotros todavía estamos ahí, ¿verdad? No, para nada estamos menospreciando el atrio, pero la revelación del atrio, la luz que iluminaba el atrio era la luz del sol, y regularmente cuando estamos en el atrio y Dios habla bendición, por ejemplo, y Dios nos dice te voy a bendecir, como la revelación y la luz es natural, entendemos que la bendición también va a ser material. Y regularmente la gente que no ha pasado al lugar santo, todo lo naturaliza. La bendición de Dios para ellos es riqueza natural, bienes materiales, bienestar material, y todo se circunscribe a eso. Leen la palabra, estudian la palabra, predican la palabra en base a lo natural. Entonces podemos decir que es una revelación de atrio. Cuando la gente pasa al lugar santo, ahí que lo que iluminaba en el lugar santo era el candelabro, y esto es una figura perfecta de la palabra. Ya empieza a haber una revelación más profunda, más espiritual, no mística, más espiritual, y empezamos ya a conocer un poco más el corazón de Dios, a entender el porqué de muchas cosas, ¿verdad? Ya se manifiesta cierta madurez, y en el lugar santísimo pues obviamente entran los maduros, los huíos, la gente que está delante del arca del pacto, que es nuestra meta. Pues obviamente ya desde ese punto de vista se entienden las cosas de una manera diferente. Así es, Edwin, la Biblia nos habla de muchas triadas que confirman esto. En Juan, por ejemplo, Juan le escribe a los niños, le escribe a los jóvenes y le escribe a los padres. Hay niños, jóvenes, padres, atrio, lugar santo, lugar santísimo. La Biblia nos habla de tres niveles de fruto: fruto al 30, fruto al 60 y fruto al 100 por uno. Es igual atrio, lugar santo, lugar santísimo. Vemos en 1 Corintios capítulo 15 que hay tres niveles de gloria. Está la gloria de las estrellas, la gloria de la luna y la gloria del sol. Igual atrio, lugar santo y lugar santísimo. En Cantares vemos tres niveles de amor:
cuando la novia declara y dice, mi amado es mío. Después más adelante dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y al final del libro la esposa entiende lo que es realmente el verdadero amor y dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene él su contentamiento. Así que son los tres niveles de amor: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Hay muchísimas triadas en la Biblia que confirman este principio. Lo interesante es que en el lugar, en el tabernáculo de Moisés, el piso o el suelo del atrio era el mismo suelo del lugar santísimo y era el mismo suelo del lugar santo y era el mismo suelo del lugar santísimo. Era el desierto, la tierra del desierto. Y esto nos habla que todo esto y podemos llegar y podemos alcanzar el lugar santísimo acá en la tierra. Amén. Así que estuvimos viendo la semana pasada a estos tres grupos manifestados en el pueblo que no quería escuchar directamente a Dios, porque no querían pagar ese precio de escuchar a Dios, porque cuando Dios habla algo de nosotros siempre va a morir. Mientras haya carne y pecado en nuestra vida, cuando Dios habla siempre va a confrontarnos y no todos están dispuestos a escuchar directamente a Dios. Y vemos hoy un pueblo, vemos hoy una iglesia que está muy cómoda escuchando a Dios a través de sus Moiséses, a través de sus líderes, a través de los profetas, y no están dispuestos a ir a Dios y a buscar a Dios. Vemos a un Josué que se quedó a la mitad del monte, ¿verdad? Y nos habla de esta etapa del lugar santo, en donde hay ya una revelación de varias verdades, la palabra, hay panes sin levadura, 12 panes, nos habla del gobierno de Dios, y ahí comienza Dios realmente a gobernar, o nosotros empezamos a dejar que Dios gobierne nuestra vida, ¿verdad? Está el altar del incienso, que nos habla de adoración, de oración, de intercesión, antes de poder pasar al lugar santísimo, en donde pues Moisés subió, ¿verdad? Subió hasta la cima del monte, y ahí Dios se le revela, y vemos que Moisés tiene un encuentro con Dios maravilloso, y es un encuentro que Dios realmente quiere tener con cada uno de nosotros. Les decía la semana pasada que hay personas que creen que las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento eran bastante toscas y bastante fuertes y con un tono de juicio, pero no es verdad, mis amados. Dios se sigue manifestando de la misma manera. Hoy obviamente tenemos un intercesor, que es Jesucristo, y sobre él cae la ira de Dios. Sobre él cayó la ira de Dios cuando pagó él por nuestros pecados y se hizo maldición por nosotros. Pero Dios no ha cambiado, porque si Dios hubiese cambiado, significa que en algún momento Dios no era perfecto. Dios no puede cambiar porque Él es perfecto. Si hubiera algo en lo que Dios pudiera mejorar, eso significa que Dios necesita mejorar en algo, quiere decir que Dios no es perfecto, y Dios es perfecto. Y la Biblia nos dice que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que es exactamente el mismo Dios que se manifestó allá en Éxodo capítulo 20, es el mismísimo Dios que desea manifestarse hoy. Así que estuvimos analizando un poco estos versos y nos quedamos ahí, y quisiera hoy avanzar, mis amados, y resaltar algunos puntos importantes. Y quisiera, si tú estás apuntando, que queremos ser un poquito más didácticos, ¿verdad? Porque estamos enseñando la palabra. Si tú estás apuntando, apunta ahí como punto número 1, una pregunta. ¿Qué es lo que va a propiciar el avivamiento? Carlita pregunta si hay alguien más con problemas de transmisión, mis amados. Si hay problemas, yo me voy a ir para perder la señal un segundo. Solo voy a pasar el teléfono a mis datos. Permítame un segundo. Espero que se solucione si hay alguien con problemas de fluidez en la transmisión. Ok. No sé si ya estamos bien, Carlita, pero parece que todos están teniendo bastante fluidez. Ok.
Podemos escuchar entonces, o podemos apuntar, perdón, entonces la primera pregunta que vamos a hacer. ¿Qué es lo que va a propiciar este último avivamiento? ¿Qué es lo que propicia un avivamiento, mis amados? Definimos ya avivamiento como algo más profundo que un sentimiento de bienestar de parte nuestra. Amén. El avivamiento no es lo que hace que la iglesia se llene, o sea, no es el fin de un avivamiento, no es que la iglesia se llene, no es que nos sintamos bien, no es, ni siquiera son los milagros el avivamiento. Amén. Todo es un recurso para alcanzar un fin. ¿Qué es lo que va a propiciar el avivamiento? Yo quisiera que me acompañen al libro de Malaquías, capítulo 3. Y vamos a profundizar un poquito en estos versos y vamos a leer hoy bastante. Amén. Malaquías, capítulo 3. Yo voy a abrir una versión de la Biblia para poder leerles acá. Le voy a leer estos versos en la versión del lenguaje actual. Vamos a leer, permítame acá, vamos a cerrar aquí estas ventanas. Ok, vamos a leer Malaquías capítulo 3 y vamos a leer hasta el versículo 18. Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 18. El Dios Todopoderoso ha dicho: miren al mensajero de mi pacto, ustedes esperan su llegada y él ya se ha puesto en marcha. Escuche bien. Dice, en nuestra versión 60 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versión, traducción, lenguaje actual. Miren al mensajero de mi pacto, ustedes esperan su llegada y él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso a quien ustedes buscan. Esta es una profecía, mis amados, que no se ha cumplido a plenitud. Esta es una palabra que Dios le dio al profeta Malaquías alrededor del año 400 años antes de Cristo. Malaquías es el último de los profetas que habla antes de que el Señor Jesucristo aparezca. Cuando termina Malaquías su profecía, hay 400 años de silencio. Dios calla por 400 años, hasta que vuelve a hablar allá en Mateo, cuando Juan el Bautista es levantado por el Espíritu Santo para prepararle el camino al Señor. Y eso precisamente es lo que está profetizando Malaquías. Pero eso no se ha cumplido a plenitud. Se cumplió en parte cuando Jesús fue manifestado, o cuando Jesús se manifestó hace 2000 años. Tuvo un cumplimiento esta escritura. Cumplimiento en Juan el Bautista, que es el enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Lo dice Mateo capítulo 3. Lo leímos la semana pasada y lo profetiza Isaías capítulo 40 también. Así que esta palabra tiene un cumplimiento y dice: yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eso vino a hacer Juan, a preparar el camino para que el Señor se manifieste. Ahora, el preparar el camino implica mucho más que agarrar una pala y una piocha y hacer un camino para que el Señor viniera a caminar y llegara a un destino. Lo que implica el preparar el camino al Señor es que Juan el Bautista preparó el ambiente. Escuche bien, Juan el Bautista preparó el ambiente, preparó los corazones para que cuando Jesús se manifestara,
ese ambiente estuviera listo, los corazones estuvieran listos para recibir al Señor. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir nuevamente en nuestros días. Es exactamente lo que va a ocurrir nuevamente en nuestros días. Lo que ocurrió con Juan el Bautista es que él se levantó con un mensaje muy especial, un mensaje diferente, un mensaje que no era común. Y valga la aclaración, es que el mensajero no era común. El mensajero se salía de la media. Juan el Bautista no era un hombre común y corriente. Juan el Bautista era un hombre totalmente diferente a los demás. Era un profeta distinto con un mensaje diferente. Vemos allá en Mateo que nos da las características de Juan el Bautista, y era un hombre que sus vestiduras eran diferentes, su alimentación era diferente, el lugar donde vivía era diferente, su mensaje era distinto. Él vestía con pieles de camello, se ceñía sus lomos con un cinto de cuero, comía miel silvestre y grillos, eso era su alimento, y vivía en el desierto. Ahora, todo esto tiene una semejanza a nuestros días hoy. Porque podemos decir que Juan el Bautista es esa iglesia, Juan el Bautista es esa iglesia que está lista para recibir al Señor. Esa iglesia que tiene las cualidades para recibir al Señor. La iglesia que precede a la manifestación de Cristo es una iglesia diferente, que viste diferente, y no solamente vestiduras externas, aunque quiero decirle algo, mi amado hermano, y a veces no hablamos de esto porque nos tildan de legalistas y de religiosos, pero aún nuestra forma de vestir en lo natural manifiesta lo que hay dentro del corazón. Nosotros somos llamados a vestir adecuadamente. Cómo nos vestimos muchas veces manifiesta lo que hay dentro del corazón. Dios es un Dios, aunque Él no es un Dios legalista, pero créame, Dios es un Dios que le gustan los protocolos. Dios es un Dios que establece leyes. Mire, a los sacerdotes Dios los viste de una manera diferente. Cuando vemos nosotros en el Antiguo Testamento, para Dios las vestiduras eran muy importantes. Los sacerdotes tenían una vestidura que fue inspirada por Dios. Dios le dio la instrucción a Moisés para que preparara las vestiduras que los sacerdotes iban a vestir. El material, los colores, los detalles, cada uno de los detalles de las vestiduras de los sacerdotes tiene una enseñanza profunda y gloriosa para nosotros hoy. Te invito para que estudies las vestiduras del sacerdote, porque son las vestiduras que espiritualmente nosotros tenemos que vestir. Ahora, eso no significa que hoy a Dios le deje de importar cómo vestimos. Mis amados, créame, a veces es preocupante cómo descuidamos nuestro aspecto con el pretexto de estar bajo la gracia y que Dios ya no se fija en esos detalles y en esas pequeñeces, ¿verdad? Y entonces subimos a los altares con los pantalones todos rotos, los jóvenes con gorra ministran la alabanza, y déjeme decirle que esto va más allá de lo que la Biblia nos pueda enseñar. También son aspectos de educación. A mí me enseñaron cuando era pequeño que cuando yo entraba a un lugar y principalmente a una iglesia, yo me tenía que quitar la gorra. Ahora vemos a los jóvenes e incluso a pastores predicar con gorra, con sombrero o con, ¿verdad? Ahora, que me voy a ir al infierno si no me quito la gorra. No estoy hablando de eso. Pero tenemos que tomar en cuenta que Dios es un Dios de detalles, que Dios es un Dios que da instrucción, y que Dios, mis amados, sí le importa que manifiesta nuestro corazón. Así que la iglesia del fin, bueno, más allá de cómo se vista en lo físico,
Yo creo que debemos vestir pulcramente, honestamente. Las mujeres tienen que ser honestas para vestirse, ¿verdad? Más cuando ministran en un altar o en un púlpito, deben vestir de acuerdo a la ocasión. El Rey de Reyes y Señor de Señores está ahí. Ahora, más allá de nuestra vestidura externa, porque puede que sea alguien que esté vestido bien planchado, ¿verdad? Y de acuerdo a la ocasión, con un corazón desastroso, pues de nada le va a servir. Pero si tenemos un corazón sano, un corazón puro, un corazón santo, entonces nuestras vestiduras van a manifestarlo. Ahora, la iglesia del fin va a vestir diferente, no solamente en lo externo, sino principalmente su identidad, sus vestiduras, su autoridad, porque las vestiduras nos hablan de identidad, las vestiduras nos hablan de autoridad. Amén. Las vestiduras nos hablan de identidad y las vestiduras nos hablan de autoridad. Por eso es que cuando alguien vestido de policía te para en la calle, tú paras tu carro, aunque tu carro pese más, aunque lo podrías arrollar y no había nada que lo impidiera, pero la vestidura de este hombre manifiesta autoridad. No es lo mismo que ese mismo policía algún día vestido de civil te haga el alto, tú no paras, aunque siga siendo policía, porque no está vestido de acuerdo a su investidura de autoridad. Las vestiduras manifiestan autoridad. Por eso es que los sacerdotes se vestían como sacerdotes, mis amados. Por eso es que la iglesia del fin va a vestir, va a manifestar su autoridad, porque va a estar vestido de autoridad. No sé si me estoy dando a entender. Estamos hablando de Juan el Bautista, el mensajero, el que prepara el camino al Señor. Esa iglesia que va a manifestar a Cristo es una iglesia que no solamente se diferencia de la demás iglesia. Estamos hablando de la esposa del Cordero. Se diferencia de la demás por sus vestiduras. ¿Cómo diferencias a la novia de las demás doncellas en una boda? ¿Cómo sabes quién es la que se está casando? ¿Sabes cómo? Por sus vestiduras. Y cuando tú vas a una boda, el protocolo dice que ninguna mujer puede llegar vestida de blanco, porque ese color le corresponde a la novia, porque ese es el día de la novia, y el vestido diferencia a la novia de las demás doncellas. ¿Cómo se va a diferenciar la iglesia, la esposa del Cordero, de la demás iglesia que no alcanzó ese privilegio? ¿Sabe por qué? Por sus vestiduras. Por eso es que deje un dedo aquí en Malaquías y vamos a Apocalipsis capítulo 19, porque le quiero corroborar con la Biblia lo que le estoy hablando. Dice 19:7 de Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y miren lo que resalta estos versículos de la novia. Dice: y a su esposa se ha preparado. Número 1. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Sabe lo que resalta Apocalipsis 19? La característica que resalta de la esposa es, número 1, que está preparada, y número 2, sus vestiduras. Las vestiduras son importantes. Y Juan se vestía diferente, comía diferente, porque lo que comemos tiene mucho que ver con lo que somos. Dice, lo que comemos somos, dicen por ahí, ¿verdad? Ahora, escuche bien. Juan vivía en el desierto, pero sobre todo eso, todo eso hacía que el mensaje de Juan fuera distinto. Y quiero decirle algo, mi amado hermano. Vamos a empezar a ver. Escúcheme bien. Creo que es una profecía. Vamos a empezar a ver
Juanes Bautistas. Vamos a empezar a ver una iglesia que habla diferente, que se expresa diferente de Dios, que el mensaje es distinto al que hemos estado acostumbrados a escuchar. Vamos a empezar a ver levantarse profetas de a de veras, Juanes Bautistas, que no están interesados en traer fama a su nombre, que no están interesados en cosechar galardones para sí mismos, sino vamos a empezar a ver Juanes, profetas, hombres y mujeres de Dios, una iglesia santificada, apartada, diferente, mis amados, con un mensaje que va a traer, mire, no un mensaje popular en el sentido de lo que estamos acostumbrados a escuchar. No hombres que van a venir a profetizarle a la gente éxito ministerial, empresarial, relacional, abundancia de cosas, solución de problemas. Dios confía en ti, Dios cree en ti, Dios te va a sobreabundar. Si tú le das 100, Dios te va a dar 1000, ¿verdad? Dios no se queda con nada, saca lo mejor que hay en ti, vive tu mejor día hoy, etcétera, etcétera. Todo lo que se predica hoy, que es mucho humanismo. Va a haber una iglesia que en estos días, creo yo que ya empezó, mis amados. Sinceramente, creo yo que ya empezó. Y cada vez vamos a empezar a escuchar más este mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Lo vemos en Mateo capítulo 3. Deje un dedo ahí, Malaquías, porque ahorita regreso. Mateo capítulo 3. Vemos el mensaje. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan? El mensaje de Juan era arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento no es remordimiento, como decíamos la semana pasada. Arrepentimiento, mis amados, tiene que ver con una cambio de forma de pensar. La palabra griega es metanoia, que significa eso, cambio de forma de pensar. Ahora, como hablábamos hoy en la mañana, va más allá de cambiar nuestra forma de pensar natural, porque eso es posible hacerlo sin Dios. Hoy se predica mucho, cambie su forma de pensar, deje de pensar como pobre y empiece a pensar como rico. Deje de pensar como un aldeano y empiece a pensar con la mente del reino, ¿verdad? Deje de pensar con una mente escasa y comience a pensar con una mente de abundancia. Eso se puede hacer, pero no estamos logrando mucho más que un cambio natural, porque yo puedo, con mis propias fuerzas me alcanza para dejar de pensar como un hombre pobre y empezar a pensar como un hombre rico, natural. Paso de la pobreza natural a la riqueza natural. Y eso, perdóneme, para eso no necesitamos a Dios, porque hay muchos allá afuera que lo logran hacer. Vemos a todos los millonarios de la tierra que piensan como millonarios, piensan con una mente abundante. Pero eso no alcanza para lo que Dios necesita hacer a través de nosotros, mis amados. No se trata de que usemos el evangelio para que la gente cambie su forma de pensar de lo natural escaso a lo natural abundante. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar de lo natural a lo espiritual. Y para eso sí necesitamos a Dios. Eso es imposible hacerlo sin el Espíritu Santo. Para eso fue dejado el Espíritu Santo. Para que nuestra mente sea transformada, sea cambiada, sea libertada de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos maduros de Dios. No se trata de que yo empiece a pensar como rico. De ahí que tenemos un montón de pastores, mis amados, que se han convertido en buenos gerentes de una empresa llamada iglesia.
Y no se trata de gerentear una iglesia. No se trata de que la iglesia tenga abundancia de dinero para ayudar a los pobres. Mire, hay que hacerlo, pero el evangelio principalmente no es para eso. Claro que hay que ayudar a los pobres. Yo no estoy diciendo que no. Claro que tenemos que tener un trabajo social individual como iglesia, lo que sea, mis amados. Pero va más allá. Cuando Juan predicaba arrepentimiento, estaba diciendo, cambien su forma de pensar. Y para cambiar la forma de pensar, la única manera es subirse al altar y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Porque ahí es donde transformamos nuestro entendimiento, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Cambiar nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento, para poder experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que a Él le agrada. Mire, sin Dios es imposible gozarme cuando me encuentro en diversas pruebas. Sin Dios es imposible sentirme bienaventurado cuando soy perseguido por causa de la justicia. Sin una metanoia en mi mente es imposible sentirme bienaventurado cuando lloro. Sin esa transformación espiritual de mi mente es imposible, mis amados, entender que a través de diversas pruebas su gloria es formada en mi vida. Así que, ¿qué trae el avivamiento? ¿Qué es lo que propicia el avivamiento? Número 1, el arrepentimiento. No es sentir remordimiento, es arrepentirse, cambiarla, dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra forma de pensar. Mire, no es arrepentirme solamente de lo que hago. Eso es lo que hacían en el antiguo pacto. Se limitaban a arrepentirse de lo que hacían. Cuando alguien pecaba, cuando alguien ejecutaba el pecado, entonces se arrepentía. Y sacrificaban un cordero y todos sabemos cuáles eran los ritos que tenían que hacer para alcanzar la misericordia. Pero ahora, bajo la gracia, no es suficiente arrepentirme de lo que hago. Ahora bajo la gracia me tengo que arrepentir de lo que soy. Jesús dijo, ¿oísteis que fue dicho, no adulterarás? Yo os digo, cualquiera que vea a una mujer y la desea en su corazón, ya no es necesario ejecutar el pecado para ofender a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, yo no me tengo que limitar a arrepentirme de los pecados que hago, sino que lo que el Señor nos está diciendo es que el espíritu que funcionó en Juan, el espíritu de arrepentimiento, me va a llevar a que yo me arrepienta de quién soy. Y eso, mis amados, es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Es un bautismo de arrepentimiento. Es una unción de arrepentimiento que viene sobre la iglesia. Levanta tu mano y dile, Señor bendito, necesito ese bautismo de arrepentimiento, esa unción de arrepentimiento. Que mi mente sea cambiada y sea transformada. No es para que te dé ideas para ser próspero. No es que te capacite para ser buen marido, buena esposa, buen hijo, buen trabajador, buen pastor o buena oveja. Es cambiar tu forma de pensar para agradar a Dios. Para que nuestra vida le agrade. Para que podamos ser parte de la iglesia gloriosa. Mire, ayer le va a dar, no sé si le va a dar risa o le va a preocupar lo que voy a decir. Ayer venía más o menos a las 5 o 6 de la tarde por la Roosevelt, la calzada Roosevelt de nuestra hermosa ciudad capital de Guatemala. Para los que nos ven desde afuera, es la calzada
más transitada de Latinoamérica, la calzada Roosevelt. No sé si de Latinoamérica, pero por lo menos de Centroamérica y el Caribe. Es la avenida más transitada. Creo que 500,000 de automóviles transitan todos los días por esta avenida. Yo vivo acá cerca de la avenida de la calzada Roosevelt. Venía como a las 6:30 de la tarde, 6 de la tarde. Y regularmente la Roosevelt a esa hora de oriente a occidente es un parqueo. Literal, es un parqueo. Y yo venía en el carro y venía platicando con Carlita, que está conectada, y venía platicando por teléfono con ella y le decía, mira, qué extraño, no hay tráfico, el tráfico está fluido. Y entonces ella en son de broma me dice, tal vez fue el arrebatamiento y no nos dimos cuenta. Pero mire, yo en son de broma también le contesto, no creo que sean tantos los que se vayan en el arrebatamiento si es hoy. En otras palabras, no creo que se mire en el tráfico si fuera el arrebatamiento hoy. Eh, eh, Parece broma, pero es preocupante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensamos que si el arrebatamiento fuera mañana en la mañana, las calles quedarían vacías, los restaurantes quedarían vacíos, los supermercados quedarían vacíos. En otras palabras, el 80% de la población humana se fuera. Y créame, creo que no es así. Porque el arrebatamiento, dice la Biblia, que se va a una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, y por lo menos yo no he llegado a esa estatura. Creo que si el arrebatamiento fuera hoy en la noche, mañana podríamos reunirnos nuevamente a través de Zoom a tener un estudio. Necesitamos ese espíritu de arrepentimiento, mis amados. Nos urge con carácter de urgencia esa unción que funcionó en Elías y en Juan el Bautista, que prepare el camino al Señor. Y de eso se trata un avivamiento. Un avivamiento no es el fin, es el medio. Es el medio para llegar listos, para estar listos cuando el Señor se manifieste. Todos pensamos que tener una iglesia avivada es el fin. Mis amados, una iglesia avivada lo que va a hacer es que los corazones van a ser transformados. Más que la iglesia se llene de gente, un avivamiento hace que la gente se llene de Dios. Que haya transformación en el corazón. Que podamos por fin dejar esos vicios que no hemos podido dejar. Que por fin podamos dejar esos pensamientos que nos alejan de Dios, que podamos dejar esas malas mañas que no podemos, esos pecados que absorben la vida. Para eso es un avivamiento, es que el fuego de Dios se avive para que mate la carne, para ser despojados del pecado. Y lo primero que debe ocurrir es arrepentimiento. No acercarme a Dios porque me siento mal y me quiero sentir bien. Sino acercarme a Dios porque lo ofendí y lo quiero agradar. Mira, entre más amemos a Dios, más lo vamos a querer agradar. Y entre más lo querramos agradar, menos vamos a resistir a su palabra. Cuando nosotros nos ponemos a discutir con Dios cuando da una orden, ¿sabe qué señal es? Que no lo amamos. O por lo menos no lo amamos lo suficiente. Porque alguien que ama es capaz de hacer todo por la persona que ama. Por eso es que Abraham, el padre de la fe, que entre paréntesis es llamado el padre de la fe, no tanto por los milagros que recibió, sino por lo que estuvo dispuesto a darle a Dios. Pero Abraham amaba a Dios. ¿Sabe por qué amaba a Dios? Porque lo amaba más que todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le llegó a pedir a su hijo, a su Isaac, a su promesa, no tuvo empacho en darlo. Porque su amor estaba sobre Isaac.
Cuando Dios llegó con Ezequiel y le dijo, te quito el deleite de tus ojos. Ezequiel amaba a su esposa, pero amaba más a Dios, porque cuando Dios le dice, mañana a estas horas te quito el deleite de tus ojos y solo te mando que no vas a llorar ni te vas a vestir de luto. Y Ezequiel mismo dice, y al otro día a la hora que Jehová habló, murió mi mujer. E hice tal cual Jehová me mandó. Wow. ¿Sabe? Oseas amaba más a Dios que a su propio futuro, porque no tuvo empacho en ir a comprar a una prostituta, esclava, y redimirla, casarse con ella, amarla y recibir a los hijos que ella le dio que no eran de él. Porque Oseas amaba más a Dios que a él mismo, y por eso estuvo dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo difiere la iglesia de hoy, mis amados, con el corazón de estos hombres? Y a mí me llama mucho la atención que hoy le echamos tanta tierra a la ley y a ese tiempo de ley, pero déjeme decirle, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Habacuc, y Elías, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, todos estos hombres, Job, todos ellos amaban más a Dios bajo la ley que lo que hoy nosotros los grandes hombres de Dios que nos jactamos de vivir en un pacto maravilloso, le amamos. Ellos sin la gracia fueron capaces de obedecer a Dios hasta el límite, cosa que nosotros no podemos hacer. Me voy a echar un trago de salutares. Hoy me va a perdonar mi vaso. ¿No le parece extraño eso? El pacto maravilloso de la gracia. Hoy nos ufanamos tanto de la gracia y de vivir en ella, pero no hacemos ni la tercera parte de lo que esos hombres sin la gracia hicieron. Hoy viene Dios a pedirnos que miremos menos televisión y nos enojamos con Dios. Hoy viene Dios a pedirnos cualquier cosa que dejemos de hacer o de ir o de oír o de hablar o de tener y nos enojamos con Dios. No es Coca-Cola, es Shangri-La. Hoy Dios no nos da el carro que queremos, la casa donde queremos vivir, el viaje que hemos soñado, la pareja que estamos pidiendo, o lo que sea, y nos rebelamos a Dios. Abraham llegó y le pidió la promesa que Dios mismo le dio, y Abraham subió con actitud de adoración a entregarlo. Isaías no tuvo empacho en caminar desnudo por la ciudad. Hoy es fácil hacerlo, todo el mundo anda casi así, pero en aquel entonces se puede imaginar. Jeremías estuvo dispuesto a predicar 40 años sin tener resultados, pasar la mayoría de esos 40 años en prisión, no teniendo necesidad. ¿Se da cuenta? Necesitamos de urgencia ese bautismo de arrepentimiento que nos va a abrir la puerta a un entendimiento diferente de quién es Dios. Quiero decirte algo, mi amado hermano y mi amada hermana. Deja de estar esperando que el Señor venga para irte en el arrebatamiento y empieza a ponerte las pilas para que cuando eso pase te puedas ir. Porque si seguimos viviendo como estamos viviendo, ni cuenta nos vamos a dar cuando Él venga. Así que, sigue diciendo acá, verso 1, y he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Mire, y vendrá súbitamente, vendrá de repente, dice la Biblia. Y de repente vendrá el Señor a su templo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, esto pasó con Jesús. Pero esto va a pasar. Y el Señor se va a manifestar súbitamente, de repente, en su templo. Ahora, ¿en cuál templo, pastor? Si no hay templo. Porque
para los hebreos, para los judíos, su templo no existe ahora. No hay templo. Y para nosotros los evangélicos, ¿qué? ¿Se va a manifestar en los edificios? No. Tú y yo, dice Primera de Corintios, somos el templo del Espíritu Santo. Súbitamente, de repente, dice, se va a manifestar el Señor a su templo. Súbitamente se va a manifestar el Señor a su templo. Mire lo que dice la versión TLA. Versículo 1 dice, y cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso a quien ustedes buscan. Mis amados, mis amadas, necesitamos ese espíritu, esa unción, ese bautismo de arrepentimiento. La palabra vendrá súbitamente significa repentinamente, improvistamente, lo impetuoso o lo precipitado. Vendrá el Señor repentinamente, improvistamente, el día que no esperamos. Vendrá el Señor y se manifestará. Mis amados, yo quiero que el Señor se manifieste en mi templo. Claro, Él habita acá ya. Todos nosotros, los que me están oyendo, si tú en algún momento hiciste tu confesión de fe y recibiste a Jesús en tu corazón, Él ya está acá. Pero Él quiere manifestarse. ¿Sabe? Esa es la diferencia. Jesús está acá. No tengo solo un brazo de Jesús o el dedo gordo de Jesús. No está, no tengo solo los ojos de Jesús. Jesús está acá, pero no se manifiesta. Y ese es el problema. Que la iglesia predicamos a Jesús porque lo tenemos en el corazón, pero no se manifiesta. Y el avivamiento lo que hace es que prepara esa manifestación de Cristo a través de nosotros. Así como Juan preparó el camino para que Cristo se manifestara en Jesús, así el Espíritu que va a venir de arrepentimiento sobre la tierra va a preparar a la iglesia para que Cristo se manifieste a través de ella. Antes que Jesús venga por su templo, Él se necesita manifestar en su templo. Verso 2. Wow, se me fue el tiempo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Voy a leer rápido. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadoras. Mire, ¿qué está diciendo el Señor? Que necesitamos fuego para ser purificados. Y necesitamos su jabón para ser lavados. Porque si no, no vamos a soportar el tiempo de su venida. Todos queremos que Él venga, pero créame, no estamos listos aún. No estamos listos aún para irnos con el Señor. Yo espero que entiendas esto y que no me lo tomes a mal. No estoy siendo negativo, ni te estoy maldiciendo, ni estoy declarando cosas malas sobre tu vida. Te estoy diciendo que si el Señor viniera hoy, mi amado y mi amada hermana, la mayoría aún no estamos listos para irnos con el Señor. No soportaríamos el resplandor de su gloria. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Él necesita purificarnos. Mira, parte del avivamiento o ingrediente del avivamiento es el fuego. El ingrediente del avivamiento es el fuego. El fuego purificador. El fuego purificador. Verso 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví
Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Ofrenda en justicia, perdón, en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días, mire lo que dice el verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Mire qué corazón más endurecido el que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Y con tristeza le debo decir, es muy parecido al corazón que tenemos hoy la iglesia. Un corazón endurecido. ¿Y en qué me he de volver a Jehová? Si ya lo acepté, si voy al culto el domingo, si doy mis diezmos y mis ofrendas, si ya no chupo ni fumo ni bailo pegado, ¿verdad? ¿En qué me he de volver a Jehová? Si soy un buen cristiano, soy un buen papá, soy un buen pastor, soy una buena oveja, yo no le causo problemas a nadie, yo trabajo, llego puntual, me voy tarde. ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijisteis. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Quiero decirle algo, no voy a hablar de los diezmos hoy, pero esto no se refiere a dinero, mis amadas y mis amados. No se refiere al acto de hacer un cheque a fin de mes con el 10% de mi salario. Lo incluye, pero no está hablando de eso solamente. Porque puede haber alguien que sea fiel en sus diezmos, pero que su corazón esté apartado de Dios, que lo esté haciendo por interés, por negocio, para que Dios le sobreabunde en sus empresas. Entonces están dando su diezmo diciendo, Señor, yo te doy mi diezmo, ahora tú me debes mi bendición. Perdóneme, jamás Dios me va a deber una bendición a mí. Nunca. Jamás. Cuando yo le doy mis diezmos al Señor, que quiero decirle, lo hago, pero cuando yo le doy mis diezmos al Señor, en todo caso me estoy poniendo a cuentas con Dios. Porque Dios no es deudor de nadie. Cuidado con la actitud de decir, Señor, ya te diezmé, ahora me debes mi prosperidad. Ahora me debes mi bendición. No es así. Los diezmos habla de un corazón que ama a Dios más que a su propia vida. Cuando Dios habla de diezmos, está hablando de vida. Yo le digo a la congregación que el Señor me da el privilegio de pastorear. El tiempo de las ofrendas y de los diezmos, de lo que menos tiene que ver es de dinero. Tú no das dinero a Dios, tú le das tu corazón a Dios. El dinero se queda para el funcionamiento de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero tú le estás dando, lo que Dios recibe no es tu cheque ni tu billete, lo que Dios recibe es tu corazón. Hay gente que da los diezmos sin corazón. Dios no recibe eso, porque Dios no recibe dinero. Dios recibe el corazón. Asegúrate de que tus diezmos y tus ofrendas vayan con un corazón para Dios. Porque entonces tus diezmos caen al alfolí y tu corazón sube a Dios. Pero si no lo das con corazón, solo el dinero cae en el alfolí y Dios no recibe nada. Y mire lo que dice. Dice, trae los diezmos al alfolí. Es tu responsabilidad. Y haya alimento en mi casa. Es la responsabilidad del sacerdote. Pastores, ministros,
Asegúrate de siempre tener alimento de Dios para alimentar al pueblo. Porque es es nuestra responsabilidad que la gente llegue y coma. Traed los diezmos al alfolí, la responsabilidad del pueblo, y haya alimento en mi mesa, la responsabilidad del sacerdote. Y todas las naciones, verso 12, os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, mis amados, tierra deseable. ¿Para quién? Para Dios. Que tu interés primario sea que Dios te desee. Ser una tierra deseable para Dios. Mire, el mundo jamás nos va a desear. Jamás nos va a desear. Hoy, las doctrinas de hoy dicen que yo tengo que tener unas buenas finanzas, tengo que tener un buen carro, manejar un buen carro, vivir en una buena casa, vestir buena ropa, para que el mundo me desee y vean y quieran ser cristianos también. Perdóname, pero eso no es lo que dice la Biblia. A Jesús jamás lo deseó el mundo, lo rechazaron. Como van a rechazar a la iglesia también. A mí me interesa que me desee Dios. Que el mundo piense lo que quiera. El mundo al fin y al cabo, mis amados, si puede, nos crucifica otra vez. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús mismo dijo, y serán perseguidos y atormentados por causa de mi nombre. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos. Y eso fue lo que les pasó. No corras para que el mundo te desee. Corre para ser tierra deseable para Dios. Versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo para los hechiceros y adúlteros, etcétera, etcétera. Porque yo Jehová no cambio. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Esto lo puedes encontrar en Éxodo 17:7, ahí se está quejando el pueblo. Cuidado con quejarnos. Cuidado con servir a Jehová con indolencia, dice la Biblia. Hay una maldición para los que sirven a Jehová sin una actitud correcta. Por demás es servir a Dios, decía el pueblo. Wow. Mire, termino con esto. Cuando Dios me llamó al ministerio a tiempo completo, porque ministerio, creo que todos hemos tenido ministerio toda la vida, pero cuando Dios me llamó a este privilegio de pastorear, yo crecí en el mundo evangélico, conozco el funcionamiento de una iglesia desde la entrada hasta la oficina pastoral. He vivido cerca de pastores toda mi vida. Mi tío, Amado, quien fue mi pastor, el que me formó, crecí cerca de él. Sé lo que un pastor tiene que pasar, y esa era una de las cosas que yo me resistía, porque
el trabajo pastoral es un trabajo que regularmente no lo aprecian los demás. Para muchos, un pastor, como dijo un hijo de pastor un día, ¿verdad? Y le dicen, ¿y tu papá? ¿En qué trabaja? Mi papá no trabaja. Dijo, mi papá es pastor. Tal vez no tenemos que salir a una oficina todos los días a las 7 de la mañana y salir a las 5 de la tarde. Pero créame, la carga que Dios pone en el corazón, eso solo aquel al que Dios puso lo puede entender. Y si hay un pastor que me esté viendo, entiende perfectamente lo que estoy hablando. Y a veces la remuneración en todo tipo no viene. A veces nos desgastamos por algunas personas y de repente nos meten el cuchillo atrás. A veces nos desvelamos por algunas personas y nos pagan mal. Y tendemos a veces a decir que aprovecha que hagamos bien las cosas si no hay resultados. Pero quiero decirte algo, mi amado hermano. Somos bienaventurados, porque los resultados que debemos ver muchas veces no son los que nuestros ojos ven, sino el que Dios esté agradado de lo que hacemos. Así que vamos a dejarlo acá y vamos a seguir la próxima semana. Ya estamos entrando al mero arroz del tema y quiero que prepares tu corazón para la otra semana, porque vamos a continuar con esto, que medites esta semana que queda en estas palabras y que pueda el Señor comenzar a visitar nuestro corazón de una manera especial. Amén. Te bendigo, te doy gracias por tu conexión en esta noche. Tengo un anuncio importante que darles este domingo. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 28. Este domingo, vamos a ver, 29, 30, 31, creo que es primero. Bueno, este domingo que viene vamos a tener servicio presencial en la iglesia. Amén. Ya estos 2 domingos no tuvimos presencial, pero este domingo que viene, este próximo domingo, sí tendremos reunión presencial. Así que nos estaremos reuniendo en nuestro local, 16 calle 240, zona 10, segundo nivel, Hotel Posada Los Próceres, a las 10:30 de la mañana, gracias 2 de mayo, a las 10:30 de la mañana nos estaremos reuniendo para tener nuestro culto de adoración al Señor. Así que te invitamos para que te hagas presente. Tenemos espacio para ti, así que no tengas temor, sal de tu casita. Estamos teniendo todos los protocolos necesarios, estamos desinfectando las sillas, estamos tomando la temperatura, estamos usando mascarilla, estamos teniendo las sillas con el distanciamiento necesario. Así que tú puedes llegar con confianza, quítate esa vestidura de temor y congrégate nuevamente como Dios manda. Te esperamos este domingo a las 10:30 de la mañana. Amén. Vamos a tener un hermoso tiempo de alabanza y el Señor nos va a sorprender con su palabra como lo ha hecho siempre. Amén. Así que será bueno verte por allá. Y el próximo miércoles, 7:30 de la noche, nos volvemos a reunir por este medio para continuar con nuestro estudio del avivamiento postrero. Amén. Que Dios te bendiga. Pasa la voz, por favor. Vamos a estar posteándolo en las redes sociales. Este domingo 2 de mayo estaremos reuniéndonos en la iglesia presencialmente para adorar al Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos los que están conectados. Tienes total permiso para compartir estas enseñanzas. Hazlo con sabiduría y a gente que tú estés segura que le va a bendecir. Amén. Que Dios los bendiga. Espero sus comentarios a través de esta vía. Si hay algo que quedó en el tintero o que no quedó claro, por favor, tienes toda la libertad de preguntar y de hacer sugerencias
y de orar por mí también. Agradezco tus oraciones por mí y por mis hijos y por mi familia. Amén. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Bye.